Quiero dar a todos y cada uno la más cordial bienvenida. Para mí es un honor poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Hoy quisiera compartir ya la quinta parte de esta serie de enseñanzas que hemos titulado "Y no queréis venir a mí". Para dar inicio, yo quisiera que leyéramos nuevamente este verso que está, o estos dos versos que están en el Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, en el verso 39, de donde hemos tomado también, por cierto, el título de esta serie de enseñanzas, que no es más que un clamor lleno de profundo dolor que sale del corazón de nuestro amado Señor Jesucristo. El contexto de estos dos versos es Jesús hablando con un grupo de personas judías. Y les dice: escudriñad o escudriñáis, también es una muy buena traducción. Escudriñad o escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dice el verso 40, y no queréis venir a mí. Aquí está el clamor. Yo creo que más que un reclamo, es un clamor que sale desde lo más profundo del corazón de Dios. Es un clamor lleno de dolor. Dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Es un clamor que sale de aquel que dejó el cielo, dejó la gloria, de aquel que en su gran amor y su infinita misericordia se hizo un ser humano por nosotros, para morir por nosotros en nuestro lugar. Y ahora, ¿qué resulta? Que a los suyos vino, ¿verdad? O a lo suyo vino, y los suyos, ¿qué dice? No le recibieron, no quisieron venir a él. Y decíamos, o hemos dicho, que esto no es algo único hace 2000 años con el pueblo de Israel. Esto es algo que se ha venido dando en todas las generaciones a lo largo de la historia, en estos casi ya 2000 años de cristianismo. Millones de personas escudriñan las Escrituras porque ellas dan testimonio de Jesús, del Mesías, porque a través de ellas pueden conocer cómo alcanzar la vida eterna. Pero no quieren venir a Jesús. No quieren venir a Jesús para tener vida. Decíamos rápidamente que aquí Jesús no dice: y no podéis venir a mí, como si algo se los imposibilitase. No, Jesús va a la raíz del problema. Y Jesús les dice: no queréis venir a mí. Ellos eran adultos. Ellos sabían muy bien lo que estaban haciendo. Ellos sabían muy bien que estaban rechazando a Jesús, lo estaban menospreciando. Ellos bien pudieron haber creído o confiado en Jesús como su Salvador, como su Mesías tan esperado para el perdón de todos sus pecados. Pero, ¿qué hicieron? Tomaron la otra opción, escogieron la otra opción: rechazarlo para condenación eterna, y eso fue lo que sucedió precisamente. Decíamos que las personas no se condenan por falta de conocimiento o por falta de entendimiento. ¿Por qué? Porque no es que las personas no puedan entender las buenas nuevas de salvación. No. O que haya algo en el Señor Jesús que nos lleve a dudar de Él, a desconfiar de Él. No. Las personas no se están salvando, y la verdadera razón reside en su propia voluntad. Y decíamos que si el no venir a Jesús, el rechazar a Jesús, el menospreciarlo es un acto voluntario, hay varias razones por las cuales estas personas no quieren venir a Jesús. Y bueno, hablábamos de rebeldía contra Dios, o un estado permanente de oposición a la voz de Dios. Las personas saben lo que tienen que hacer, pero no quieren hacerlo. Es más, no quieren permitir que la palabra penetre más y más en su corazón como esa espada de doble filo. ¿Por qué? Porque no quieren venir a Él, punto.
La segunda razón es que no quieren venir a Él porque no aman a Dios. Porque si amaran a Dios, amaran a Jesús que es Dios. Si amaran a Dios, amaran a aquel a quien Dios envió, ni más ni menos que su Hijo amado en quien tenían complacencia o en quien Dios tiene complacencia. La tercera razón es porque tristemente estas personas están más interesadas en la aprobación de sus semejantes, en el qué dirán sus semejantes si se convierten a Dios, si los van a rechazar, si los van a, no lo sé, a calumniar, a vituperar, a ofender, que en la aprobación y amar a Dios sobre todas las cosas. Son personas que prefirieron su reputación a la salvación de sus almas. Qué triste, igual sucede hoy en día. La cuarta razón es que no quieren venir a Jesús porque aman más las tinieblas que la luz. Hay gente que dice, no, yo sí amo a Jesús. No, no, no. Ya te convertiste a Dios a través de un sincero arrepentimiento y una fe sencilla, una confianza sencilla en Jesús y en lo que Él hizo al morir y resucitar por ti. No, pues todavía no. Yo lo acepté como mi Salvador. No, no, espérame, ¿ya se convirtió? ¿Ya realmente se arrepintió? ¿Ya realmente usted pasó de un estado de vida o a otro estado de vida? No, pues ahí la llevo todavía, ahí voy, mire, cambiando poco a poco. No, pues usted no se ha convertido. Es que es por áreas, ¿no? ¿A dónde dice? Es que es en el tiempo de Dios. No, espérame, tampoco dice. Es que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que, ¿verdad? El día es perfecto. No, este es un texto fuera de contexto. Es que 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Nada, este es otro texto fuera de contexto. Ahí no se está hablando de la salvación. No se engañe. No se engañe. Las personas no vienen a Cristo realmente para entregarle su vida porque aman algo más que a Cristo. ¿Y qué es lo que aman? Las tinieblas, es el pecado. Es ese estado de vida, de maldad, de egoísmo. Y lo aman más que la luz. ¿Y quién es la luz? Decíamos, Jesús. La quinta es que aborrecen la luz, no solo porque aman más las tinieblas, sino porque sus obras son malas. Y el que salva, tristemente para muchos, también escudriña los corazones. Y las personas quieren venir a un Salvador que no ve, que no escudriña. No, cuando venimos a Jesús, nuestro precioso y bendito Salvador, hemos dicho más de una vez en esta serie de enseñanzas. Cuando venimos a Jesús para ser salvados, no podemos evitar ser escudriñados por Él, como el caso del joven rico, ¿verdad? Que vino a Jesús con aquella pregunta de, ¿qué haré para ser salvo? ¿Qué me falta? Y Jesús no pudo impedir ver aquel pecado que aún se anidaba en su corazón, aunque Él decía que hacía muchas cosas. Y este hombre fue escudriñado por Jesús y pues no le gustó lo que escuchó tristemente y se fue. Decíamos que hay una sexta razón y esta sexta razón es que sí, estas personas quieren ser salvas, claro, estas personas quieren ser hijos o hijas de Dios, quieren la vida eterna, pero óigalo bien, no están dispuestos a ¿qué? A aceptar las condiciones que nuestro Señor y Salvador Jesús demanda o exige a todas aquellas personas que quieren seguirle. Estas personas no están dispuestas a aceptar las condiciones que Jesús, como Señor que es, obliga a aceptar a todas aquellas personas que dicen ser salvas por la gracia de Dios. ¿Para qué? Para ser sus discípulos. ¿Y por qué digo obliga a aceptar? Porque aunque la persona que es su discípulo las lleva de forma consciente y voluntaria, no son una opción para él o para ella, ¿sí me entiende? No son una opción. O cumple con estas condiciones o cumple con estas condiciones, punto. O sea, no hay medias tintas, no hay términos medios, no. Aquí no hay grises, dice Jesús. O cumples con estas condiciones que yo estoy poniendo para el verdadero discipulado o no las cumples, punto. Aquí no hay grises, no hay medias tintas. No te engañes. Y la orden del Señor es cúmplelas o cúmplelas. Cúmplelas o cúmplelas. Amén. ¿Y cuáles son estas condiciones que nuestro Señor Jesús como Dios ha impuesto? ¿Cuáles son estas condiciones? Y cuando estas personas son confrontadas con ellas,
a través de la palabra de Dios, aunque dicen haber aceptado a Jesús como su único y suficiente Salvador, luego cambian de opinión, luego se echan para atrás demostrando que nunca tuvieron verdaderamente una fe bíblica para salvación, demostrando que nunca fueron salvos tristemente por la gracia de Dios. ¿Cuáles son estas condiciones? Decíamos que la primera condición es un amor supremo, es un amor supremo para Jesús. Un amor para Jesús por encima de todas las cosas o todas las personas. ¿La segunda cuál era? ¿Cuál es la segunda condición? Si queremos ser discípulos, dice Jesús, porque Él decía todos, ¿no? Convertidos y no convertidos. ¿Cuál es la segunda condición, además de un amor supremo? Lo decíamos, negación al yo. Niégate a ti mismo y toma tu cruz. La tercera condición, ¿cuál es? Toma tu cruz. La segunda es niégate a ti mismo, la tercera es toma tu cruz. Yo quiero hablarles a ustedes de esta cuarta condición del discipulado, que no es establecida por mí, no, para nada. No crean que es algo que yo vengo a imponer, no. Está ahí en la palabra de Dios. La cuarta condición del discipulado que ha sido establecida por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que a la vez podría ser una cualidad o una característica de todo discípulo. ¿Saben cuál es? Es vivir una nueva vida. Vivir una nueva vida con Cristo y para Cristo. En el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, verso 23, en donde Jesús ha estado planteando estas demandas, dice, y decía a todos, ya lo leímos en San Marcos capítulo 8, tanto a la gente, a la multitud como a los discípulos, para que nadie se engañe. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, claro, venga. Al que me viene no le echo fuera. Si alguno quiere venir en pos de mí, venga. Pero ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Y qué dice aquí? Y sígame. ¿Dónde encontramos esta cuarta condición del discipulado? La encontramos precisamente en ese mandamiento a seguirle como discípulos. Ahí la encontramos. En ese mandamiento de Jesús de seguirle como sus discípulos. Y es que en el tiempo de Jesús, para ser un discípulo, había que negarse a uno mismo, renunciar a su propia vida y a sus propias comodidades o bienes. ¿Para qué? Para seguir al Maestro cada día, en todo lugar, en todo tiempo y en cada circunstancia. Ellos comían con Él, ellos pasaban, compartían todo el día con Él, ellos dormían aún donde Él dormía. Es decir, era una vida nueva para el discípulo, porque tenía que renunciar a todo lo anterior, tenía que renunciar al estilo de vida viejo para comenzar un nuevo estilo de vida junto a su Maestro. Hoy en día, escribió una persona, muchos que se dicen cristianos apenas comprenden el significado de seguir a Jesús. Desean recibir los beneficios del cristianismo, ampararse en las promesas de la Biblia, ir al cielo cuando mueran, pero pasan la mayor parte de su tiempo sin tomar en cuenta a Cristo. ¿Son ellos discípulos de Jesús? ¿Son ellos cristianos en verdad? Hoy en día, continúa el escritor, existen muchos que se engañan acerca del cristianismo que profesan. Creen ser cristianos por el mero hecho de, además de hacer una oración sin conversión, como hemos dicho hasta el cansancio, estas personas se confían o se justifican porque
Quizás pasan varias horas de la semana, no lo sé, en el lugar donde se llevan a cabo las asambleas públicas de adoración, o el templo como muchos le llaman, porque escuchan al pastor, contribuyen con una ofrenda, porque saludan y conversan con otros de la congregación y después se marchan a sus casas. No, dice el escritor, no, así no es como vive un discípulo de Jesús. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema en todo esto? Keith Phillips, en su artículo ¿Qué es el discipulado?, nos dice: quizás el error fundamental de muchos que afirman ser cristianos consiste en que separan el hecho de recibir la salvación del de convertirse en discípulos. Ellos sitúan ambos estados en distintos niveles de la madurez cristiana, asumiendo que es posible ser salvo sin esa obligación personal de obedecer las demandas más radicales de Jesús, como por ejemplo la de negarse a uno mismo, tomar la cruz y seguirle. Hasta ahora hemos visto, amados y amadas, que Jesucristo ha exigido a cada uno de sus discípulos no solo ese amor supremo hacia Él, no solo la negación del yo, o negarse a sí mismos y tomar la cruz, pero cuando Él nos llama, óigase bien, cuando Él nos llama a seguirle cada día, vemos que esto que Él ha impuesto como condición del discipulado no es suficiente. Y aquí muchos dirán, óigame, espéreme, ¿no es suficiente? Oiga, ¿usted está diciendo que no es suficiente con ese amor supremo a Jesús, con el negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz? Bueno, yo quiero decirle que eso lo dicen muchos de los que no quieren venir a Jesús. A lo que yo respondo, no, no es suficiente. ¿Por qué razón? Porque a través de su llamado a seguirle, este llamado a seguirle implica mucho más que esto. Implica a vivir una nueva vida. Una nueva vida de manera continua, de manera permanente. Una nueva vida para vivirla con Él y para Él. ¿Sí me entiende? Una nueva vida para vivirla con Él y para Él. Yo quiero que ustedes estén completamente claros de que no es el plan de Dios que solamente muramos. Después de morir al yo, después de morir al pecado, y después de morir al mundo, y después de tomar nuestra cruz, tiene que seguir una nueva vida que vamos a vivir con Jesús y para Jesús. ¿Sí se entiende? Una nueva vida que vamos a vivir con Jesús y para Jesús. Quizás alguien podría decir, eso es semejante al matrimonio. Uno abandona esa vida de soltería, ¿sí o no? Para vivir una nueva vida con su esposo y para su esposo, ¿sí o no? Con su esposa y para su esposa. Bueno, exactamente, algo muy semejante es a lo que Jesús nos está llamando a hacer como una condición del discipulado. Y como vemos, no es algo ajeno a nosotros mismos, los que ya hemos contraído matrimonio. Esto no es ajeno, esto que Dios nos demanda como condición para el discipulado, no es ajeno a los esposos, no es ajeno a las esposas, porque es la vida que deberíamos estar viviendo, una nueva vida con y para nuestros cónyuges, ¿sí o no?
De modo que no hay forma de decir, pastor, es que yo no lo entiendo, pastor, es que no se puede. Ya hay maridos y hay esposas que lo están viviendo. Ok, ahora es para con Cristo. Amén. Y es que, hermanos y personas que hoy nos acompañan, que aún no se han convertido, ¿qué es lo que quiso decir nuestro Señor Jesucristo cuando Él nos manda a seguirles? Esta es una pregunta muy importante. Yo quiero decirles que para responder esta pregunta es necesario estudiar la palabra en griego para esa palabra que Jesús usó cuando dijo, y sígueme. Y sígueme. Y esa palabra en griego para sígueme es la palabra akolouteo, que significa, primeramente, estar unido fuertemente, estar unido íntimamente. Esa palabra colouteo significa semejanza, ser como. La palabra colouteo de sígueme también significa uno que va por el mismo camino, pero también significa que Jesucristo se ha convertido el todo, óigalo bien, también significa que Jesucristo se ha convertido el todo para nosotros. Por tanto, vivir una vida nueva con Cristo implica estar unidos, oiga bien, estar unidos íntimamente, fuertemente con Él. Y como fruto de esta unión íntima, de esta unión fuerte, de esta unión continua también, la persona es transformada a la imagen y semejanza de Cristo. ¿Y por qué explico esto? Porque yo quiero que usted se analice. Yo quiero que usted analice la vida que usted está viviendo. ¿Realmente está viviendo esta nueva vida con Cristo y para Cristo? Realmente es una vida completamente diferente desde a partir de un momento puntual de su vida hasta hoy. Es una vida en donde usted está unido o usted está unida fuertemente, íntimamente, de manera continua con Él. Y como fruto de esta unión, usted cada día es transformado más y más conforme a la imagen y semejanza de Cristo. ¿Está usted siguiendo el camino que Cristo ha trazado para usted y para mí? ¿O está siguiendo su propio camino y de vez en cuando así, ¿verdad? ¡Pum! Se cruza para acá, para el camino de Jesús, y luego se cruza para su camino, y luego se cruza para el camino de Jesús, y luego se cruza para su camino? No. ¿Está usted de manera continua, de manera permanente y con la ayuda de Dios, caminando por el mismo camino que Jesús ha trazado para usted y para mí? Por cierto, camino que Él ya caminó primero, para demostrarnos que sí se puede. Ahora, ¿qué es vivir una vida ya no con Cristo, para Cristo? Implica que Jesucristo ha pasado a ser nuestro todo. Él se ha convertido en nuestro todo, óigalo bien. Se ha convertido en nuestro todo. ¿Y eso qué implica? Que vivimos cada día para Él, punto. Vivimos cada día para Él. ¿Y lo vivimos cómo? Apasionadamente, o como otros dirían, con intensa pasión, una fuerte pasión o un intenso o muy fuerte sentimiento de amor por Él. Pero no solo de amor por Él, como muchos creen. Amor por su causa. Amén. Amor por su causa. Amor por la extensión de su reino. Pero no solamente eso, sino que amor por aquellos que son como Él aquí en la tierra. Por otros discípulos de Jesús, verdaderos discípulos de Jesús. Pero ¿qué más implica una vida nueva para Cristo? Implica que vivamos cada día para Él con una muy grande pasión o un intenso deseo, ¿verdad? Un intenso, un fuerte interés por servirle a Él. No solo es, como ya dijimos, una intensa pasión o un fuerte sentimiento de amor por Él, su causa, sino que también es una gran pasión o fuerte pasión o intenso deseo, ¿por qué? Por servirle a Él. No podemos desligar el amor del servicio. No lo podemos desligar.
Pero no solamente servirle a Él y a nuestro prójimo. ¿Qué no dijo nuestro Maestro Jesús? Yo no vine para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. Yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Pero qué cosas, ¿verdad? Que ahora los cristianos quieren ser servidos, viven para ser servidos. No, no fue eso precisamente lo que su maestro vino a hacer. No fue eso precisamente el ejemplo que su maestro vino a dar. Él vino ¿para qué? Para servir y dar su vida en rescate ¿por quién? Por muchos. Y cuando nosotros, créame, estamos unidos íntimamente y fuertemente con Él y seguimos el camino que Él mismo ha trazado por nosotros y se ha convertido en nuestro todo y vivimos cada día, oiga bien, para Él, apasionadamente, con ese intenso sentimiento de amor y con ese fuerte o intenso deseo o interés por servirle, eso nos va a llevar a una sola cosa, nos va a llevar a darnos, a morir a nosotros mismos, a tomar la cruz y a seguirle, a darnos a Jesucristo, pero también a darnos en la extensión de su reino. Alguien que dice ser cristiano y no proclama las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús a otros, no es cristiano. Ay, es que tengo pena. Pues háblenos, pregúntenos, por ahí tenemos un tratadito que podíamos darle, sáquele copia y repártalo si es que le da pena. Aunque al cristiano no le da pena, ¿verdad? No le da pena. Yo veo a una persona, se va poniendo una crema ahí en el bus, ¿verdad? Y alguien le dice, oiga, ¿y esa crema es buena? Uy, buenísima usted. Buenísima. Y lo mejor de todo es que la compré en el mercado, me costó 80 pesos. Oye, ¿en el mercado a dónde? Uy, en el mercado de los Dolores. ¿Y ahí en el mercado de los Dolores por dónde? Mire, a ver, ubiquémonos en el mercado de los Dolores. ¿Qué lugar conoce el mercado de los Dolores? No, pues tal punto. Mire, de ahí camina una cuadra, ¿verdad? Hacia tal lugar. Ahí va a haber una caseta. Pregunte por doña Licha y vende estas cremas. Uy, hombre. Mira qué suelta. Pero te ven leyendo la Biblia y te dicen, oiga, ¿y usted es cristiana? Sí, te centras en la Biblia. En lugar de decirle, oiga, por la gracia de Dios. No, usted no sabe el diablo que yo era, pero el Señor en su infinita misericordia, mire, ha hecho de este diablo una nueva criatura. Y te suelta, ¿verdad? No dándole la dirección de doña Licha en el mercado de los Dolores. Te sueltas dándole la dirección de cómo llegar al precioso y bendito Salvador. Para dar la dirección de doña Licha con la famosa crema no hay pena, pero para hablar del bendito y precioso Salvador, sí, soy cristiano por la gracia de Dios. Y no me interrumpa que voy leyendo la Biblia. Yo no sé si ustedes entienden la palabra una vida apasionada. Y si no la entienden, imaginémonos una joven adolescente enamorada. No estoy diciendo que está bien lo que hace, para nada. Pero ¿cómo es esa vida de esa joven adolescente enamorada? ¿Saben cómo es? ¿Saben cómo podría describirse esa vida de esa joven adolescente enamorada? Como una vida apasionada, ¿sí o no? ¿Qué es lo que hay en su mente? El joven. ¿Qué es lo que hay en su boca? El joven. ¿De qué habla? Del joven. ¿Qué es lo que hay en sus emociones? Un profundo amor por ese joven. ¿Qué es lo que hay en sus deseos? Un profundo deseo de estar con él, de agradarle a él, de hacer cosas juntos, de hablar hasta las 2 de la mañana en WhatsApp. Por eso te decía que no estoy de acuerdo con lo que hacen. No es la edad, no hay madurez. Pero tristemente, qué cosas que no encuentro un mejor ejemplo para describir una vida apasionada. Y un ejemplo que todos los aquí presentes podamos entender. ¿Sí se entiende, verdad? Cuando hablamos de vidas apasionadas, no podemos evitar hablar de hombres de la Biblia como Jesús, por ejemplo. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando Jesús, estando en el templo, vio cómo habían hecho de la casa de su padre, ¿qué? Un mercado, una cueva de ladrones. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Quién me recuerda? A ver. Agarró, ¿verdad? Unos mecates, hizo una sota y ¿qué hizo? Y empezó a dar la vuelta a la mesa de los cambistas, a abrir las jaulas de los animalitos que estaban ahí y a reprender a las personas, diciéndole, la casa de mi padre será casa de oración,
pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. La habían convertido ciertamente en un mercado. ¿Y qué es lo que los discípulos comentaban entre sí? ¿Qué es lo que los discípulos dijeron de Jesús? El celo por la casa le consume. ¿Sí o no? El celo de tu casa me consume. Oiga, ¿cómo no va a ser consumido por esa pasión, por esa vida apasionada de amor y de servicio? Todo cristiano o toda cristiana, todo discípulo o toda discípula de Jesús, si su maestro y salvador fue consumido literalmente por una ardiente pasión por Dios, por sus intereses y por las almas, ¿sí o no? Oye, entonces, ¿de quién somos discípulos? Si no vivimos esa vida apasionada, si no somos consumidos por una ardiente pasión, por Dios, por sus discípulos, por otros que también son discípulos y por las almas que se pierden, entonces yo pregunto, ¿de quién somos discípulos? ¿De Jesús? No. No somos discípulos de Jesús, no nos engañemos. En otras palabras, como alguien escribió, en el cristianismo, en el discipulado cristiano, no hay lugar para discípulos tibios e indiferentes. Créamelo, no hay lugar. Bueno, aquí en la tierra, ¿verdad? Aquí hay muchas organizaciones religiosas humanas, muchas denominaciones que no solo engañan a la gente haciéndole creer que es cristiana solo porque hizo una oración sin ninguna evidencia de conversión, sino que también les dicen, venga nuestro discipulado tal día, tal día, tal día, tal día. Y ahí los tienen discipulándolos, llenándolos de letra. Letra que mata, por cierto. Porque ya son discípulos y la gente contenta. Porque ahí la tienen entretenida. Ay, aquí sí hay discipulado. Ay, aquí sí. Conviértete primero y después tendrás discipulado. ¿Y quién es esta gente? Gente tibia. Gente indiferente y la tienen como cristiano, como discípulo. No. No hay lugar en el discipulado cristiano para personas tibias e indiferentes. Amén. Cuando pensamos de hombres llenos de celo, llenos de ese amor ardiente, de esa pasión que los consume, no solamente pensamos en Jesús. Hay otro hombre en quien podemos pensar. Juan el Bautista. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Oiga, este hombre pudo haber vivido muchos, pero muchos años, ¿verdad? Una vida cómoda en el ministerio. Él era hijo de un sacerdote, ¿sí o no? Juan el Bautista era hijo de un sacerdote. Y como hijo de un sacerdote, él pudo haber continuado esa vida cómoda que vivían los sacerdotes de aquella época y haber vivido largos años con una gran barriga. Pero ¿qué hizo Juan? Escogió otra vida. Escogió la vida apasionada que todo discípulo de Jesús debe escoger. Porque no tiene otro camino, punto, no tiene otro camino. ¿Y qué se dice de Juan? ¿Sabes qué dijo Jesús mismo de Juan? A los que les gusta anotar, Juan 5:35. ¿Sabes qué dijo Jesús mismo de Juan? Él era antorcha que ardía y alumbraba. Él era antorcha que ardía y se iba consumiendo, pero no le importaba. Y alumbraba. ¿Y cuánto vivió Juan? No lo sé. Vivió 33 años quizás. Murió antes que Jesús. Murió joven. No llegó a la vejez, ¿verdad?, con una vida cómoda y con una gran barriga como los sacerdotes de la época. No. Él escogió otro camino, el camino de arder, el camino de consumirse, viviendo una nueva vida con y para. ¿Y qué decir del apóstol Pablo? ¿Qué decir del apóstol Pablo? Alguien escribió de él y me encanta, creo que ya lo he leído anteriormente, pero me encanta y me bendice cuando lo leo. Y me lo aplico a mi vida y me examino a mí mismo, créanme, me examino aún a mí mismo. No vaya a ser que esté cayendo en tibieza. Dice el apóstol Pablo, era un celote, era un hombre
lleno de un gran celo, de una pasión ardiente. Eso quiere decir celote. De un fuerte sentimiento de amor, de un fuerte deseo, de un fuerte interés, de un fuerte entusiasmo por Dios y las cosas de Dios, al grado de consumirse. Ese era Pablo. Alguien ha tratado de capturar el fervor, la pasión de su vida en el siguiente bosquejo. ¿Y qué dice de este hombre? Dice de este hombre, Pablo era un hombre que vivía para Cristo. Pablo era un hombre que vivía para Cristo. No le importaba si al predicar lo iban a encarcelar, y aún estando encarcelado, predicaba. Aún estando encarcelado, predicaba. Era un hombre que tenía una sola visión, un solo anhelo en su vida. ¿Cuál era este anhelo? Vivir para Cristo. Y no solo vivir para Cristo, si era necesario morir por Cristo. No solo él vivía con Cristo y para Cristo, si era necesario, a él no le importaba, él decía, cada día muero. Cada día estoy expuesto a la muerte y no me importa. No me importa. ¿Por qué? Porque yo vivo con Cristo y para Cristo, y el morir por Cristo para mí es ganancia. Así lo dice. Es ganancia, es una gran cosa, es una gran honra, es un gran privilegio. ¿Qué decir de nuestros tiempos? La verdad ya no se ve mucho de eso. Quisiéramos más Pablos, ¿verdad? Pablos en los púlpitos, pero Pablos también sirviendo al Señor. Pablos extendiendo el mensaje de Dios, llevando la palabra de Dios a todos. Hombres como Pablo y mujeres como Pablo que pudiesen decir desde Jerusalén hasta el Ilírico, la actual Yugoslavia, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Alguien aquí me puede decir, oiga, pero es que en la Biblia no hay mujeres pastoras, sí, pero no dice nada de que una mujer regale un tratadito, ¿verdad? ¿O sí? De que una mujer le predique a los niños y adolescentes, pues no hay nada en contra. De que una mujer le predique a otras mujeres, no hay nada en contra, ¿sí o no? De que una mujer vaya al asilo de ancianos a hablarle a mujeres o a la cárcel de mujeres, no dice nada en contra. Al contrario, somos estimulados a hacerlo, ¿verdad? Como hombres o como mujeres, cuando dice que Jesús murió en la cruz para redimir, para rescatar, para salvar un pueblo propio, un pueblo de su propiedad. ¿Qué dice ahí en Efesios? ¿Celoso de qué? De buenas obras. Amén. Hace algunos años circuló una carta escrita por un universitario norteamericano que se había convertido al comunismo en México hace muchos años. El propósito de la carta era explicarle a su novia por qué debía romper su compromiso. Y después de leer esta carta de este joven universitario norteamericano que renunciaba a su propia vida y aún a sus comodidades y todos los muchos derechos que tenía como ciudadano norteamericano, yo quiero que ustedes me digan si esta persona realmente vivía como un celote, pero para el comunismo, lastimosamente, no para el cristianismo. Y oigan lo que dice a su novia. Cuando le explicó por qué tenía que romper el compromiso con ella, ya no casarse con ella, le dijo, los comunistas tenemos un alto porcentaje de muertes violentas. Somos los que morimos pasados por las armas, ahorcados, linchados. Somos encarcelados, somos calumniados, somos ridiculizados, somos despedidos de nuestros empleos y de diversos modos se procura hacernos la vida imposible. Un buen porcentaje de nosotros es muerto o tomado preso. Vivimos en una pobreza virtual. Damos al partido cada centésimo que ganamos por sobre lo que no sea absolutamente indispensable para mantenernos vivos. Los comunistas no tenemos tiempo ni dinero para cine, para conciertos, para asados, para casas decentes o autos nuevos. Hemos sido descritos como fanáticos y somos fanáticos, decía él. Nuestra vida está dominada por un gran factor que eclipsa cualquier otro interés: la lucha por el comunismo mundial. Los comunistas tenemos una filosofía de la vida que ninguna cantidad de dinero puede comprar. Tenemos una causa
por la cual pelear. Tenemos un propósito definido en la vida. Y oiga lo que dice: subordinamos nuestros intereses egoístas o mezquinos, subordinamos nuestro yo a un gran movimiento de la humanidad. Y si nuestra vida personal parece dura, o si nuestro yo parece sufrir por haberse subordinado al partido y a la causa, entonces cada uno se siente compensado adecuadamente por el pensamiento de que cada uno está contribuyendo con un grano de arena a algo nuevo, a algo verdadero. Eso es lo que él pensaba. Hay una cosa, decía este joven, a la cual me he consagrado fervorosamente. No solo dice consagrado, dice fervorosamente. Y esa cosa es la causa comunista. Es mi vida, es mi negocio, es mi religión, es mi entretenimiento, es mi novia, es mi esposa, es mi mujer, es mi pan, es mi carne. Trabajo para el partido de día y sueño con el de noche. Su influencia sobre mí crece, no disminuye con el paso del tiempo. Por tanto, dice él, no puedo mantener amistad con nadie, no puedo tener asuntos amorosos, ni siquiera una conversación sin que la relacione con esa fuerza que conduce y guía mi vida. Yo catalogo las personas, los libros, las ideas y las acciones de acuerdo a la forma en que afectan la causa comunista y por su actitud hacia ella. Radical este hombre. Yo ya he estado en la cárcel por mis ideas y si fuera necesario, estoy dispuesto a enfrentar el pelotón de fusilamiento. ¡Wow! ¿Saben que cada vez que yo leo esta carta se me viene un versículo a la mente? ¿Cuál creen que es? Digan uno, digan dos. ¿Saben cuál es? Os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo. Voy a producir en ustedes, a través del ejemplo de alguien que no es mi pueblo y de un grupo de personas que no son mi pueblo, en este caso estos comunistas, para que ustedes puedan arder, para que ustedes puedan consagrarse fervorosamente a mí y a mi causa, dice Jesús. Yo no sé si a usted, que dice ser cristiano, le avergüenza o no lo que este joven describe, que es su vida para la causa comunista. Si usted está viviendo así de fervoroso por Cristo y su causa, no tiene nada que avergonzarse, pero si no, cuidado. Si es cristiano, a lo mejor ya perdió su primer amor. Segundo, a lo mejor ya está en tibieza. Y tercero, está próximo a ser vomitado por Dios. Y si no es cristiano, piénselo antes de entrar, porque esto no es comida para cualquier trompudo. No, espéreme. Esto y no menos que esto es lo que Jesús se merece, ¿sí o no? Levante la mano el que crea que esto y no menos que esto es lo que se merece Jesús. Bueno, vamos a vivirlo. Vamos a vivirlo. Vamos a reflejar al mundo que nosotros amamos más a Dios, a Cristo nuestro Salvador y Redentor y su causa, la extensión de su reino, más que los comunistas aman la causa comunista y el partido. ¿Estamos dispuestos? Claro que esto implica algo. ¿Implica un sacrificio? Claro que implica. Pero para eso está la negación al yo. ¿Implica sacrificio? Sí. Pero para eso está el tomar la cruz cada día, ¿sí o no? ¿Implica una nueva vida? Sí, una nueva vida completamente. Por eso es una demanda de Jesús. Amén. Yo quiero decirles algo y espero no se les olvide. Si para usted el Señor Jesús vale algo, debe de valerlo todo. Óigalo bien. Si para usted y para mí el Señor Jesús vale algo, debe de valerlo todo. Si no, no vale nada. No sé si me explico. William MacDonald escribió que cada cristiano tome esto muy en serio. Que cada cristiano tome esto muy en serio. Que realmente pueda
responder a la descripción dada por J.C. Riley de un cristiano apasionado, de un cristiano con un intenso deseo, un fuerte interés y un inmenso sentimiento de amor por Dios. ¿Y qué dijo J.C. Riley cuando escribió un cristiano apasionado, celoso? El cristiano celoso, el cristiano apasionado por Cristo y su causa, y otros que también son de Cristo, es principalmente un hombre de una sola causa. Un hombre de una sola causa. No basta decir que es serio, que es formal, ¿verdad?, que es cordial, que es prudente, que es un hombre sincero o ferviente en espíritu. Solamente, dice, ve una cosa. Ese hombre solamente debe de ver una cosa. A ese hombre o a esa mujer, también incluyo mujeres, debe de importarle solamente una cosa. Ese hombre y esa mujer deben de vivir por una sola cosa. Es más, toda su vida debe de estar empapada completamente en una sola cosa. Y esa sola cosa es vivir con Dios y para Él y agradar a Dios. Ya sea que viva o muera, ya sea que esté enfermo o sano, ya sea que sea rico o pobre, ya sea que aún agrade al ser humano a su alrededor o le ofenda con ese estilo de vida, ya sea que se le considere un sabio o necio, ya sea que reciba injurias o alabanzas, ya sea que reciba honra o se le avergüence, nada de eso le debe de importar. ¿Por qué? Porque este hombre o esta mujer arden por una sola cosa, y esa sola cosa es vivir para Dios y agradar a Dios y promover su gloria. Oiga bien, si ese fuego le consume no le importa, está contento. Siente que al igual que la lámpara ha sido hecho y ha sido hecha para arder. Y si se consume ardiendo, solamente ha hecho aquello para lo cual Dios lo designó. Amén. Amados y amadas, no nos engañemos. No nos engañemos. La cuarta condición que Jesús nos impone para el discipulado es esta vida nueva con y para Cristo que hemos descrito en la vida de Jesús, en la vida de Juan, en la vida de Pablo y en la vida de cada persona que vive una vida apasionada. Amén, hermanos. Ya lo decíamos, el apóstol Pablo conocía muy bien acerca de esta cuarta condición establecida por el Señor Jesucristo a todos sus discípulos, como es la necesidad de vivir una vida con y para Cristo. Y en su epístola a los Romanos, capítulo 14, versos 7 y 8, de hecho nos lo manifiesta, escribiendo a sus amados hermanos que habitaban en la ciudad de Roma, dice: porque ninguno de nosotros vive para sí, ni ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Y yo quiero que leamos juntos, por favor. Yo quiero que usted lea conmigo esto para que entienda. Y se le quede grabado en su mente y en su corazón. A ver, porque ninguno de nosotros vive para sí. ¿Está claro, verdad? Ninguno de nosotros vive para sí. Y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, punto. Si vivimos, ¿para quién vivimos? Para el Señor. Y si morimos, para el Señor morimos. ¿Por qué? Porque ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. ¿Cómo deben de vivir los que son del Señor? Ya no viven para sí, sino que si están vivos, ¿para quién viven? Para el Señor. O sea, esto no es algo que yo me estoy inventando. Esto no es algo que anoche, ¿verdad? Anoche estaba yo, ¿verdad?, preparando el estudio, terminando de prepararlo, y el Señor se apareció ahí en la sala donde yo estaba e inundó un resplandor. Y pude verle a Él. Y Él me habló con voz de trueno y la casa temblaba.
Y como todos estaban dormidos a esa hora, nadie se dio cuenta, solo yo. Romanos 14, 7 y 8. ¿Sabe desde cuándo está escrito eso? Desde hace casi 2000 años. Todos los cristianos de todas las épocas y ustedes y yo hemos leído Romanos 14, 7 y 8. Y si tú no lo habías leído, te lo acabo de leer. No, el cristiano no vive para sí, pues si vive, si está vivo, para el Señor vive. Punto. ¿Sí o no? Todo cristiano, toda persona que verdaderamente ha nacido de nuevo, toda persona que es un discípulo de Jesucristo se ha consagrado al Señor Jesús y ahora vive para glorificarle con sus pensamientos, con sus palabras, con sus sentimientos, con sus intenciones y sus deseos. Y el apóstol Pablo no solo lo dice, sino que él pone su vida como ejemplo. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo escribió a los cristianos de la región de Galacia? ¿Quién se acuerda? Ya en Gálatas capítulo 2, verso 20, una de las porciones dice, y ya no vivo yo, punto. No solo dice a los romanos, miren, el cristiano ya no vive para sí. En cuanto a mí respecta, yo les doy el ejemplo, yo ya no vivo yo. Yo ya no vivo para mí yo. Y en Filipenses 1:21, ¿qué dice el apóstol Pablo a los filipenses en Filipenses 1:21? ¿Qué les dice? Ya no vivo yo, entonces ¿para quién vive, señor Pablo? Para mí el vivir es ¿qué? Es Cristo. Mi vida está invertida en Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Es ganancia. ¿Qué quiso decir este hombre? Para mí el vivir es Cristo. Hay otra versión de la Biblia que lo traduce, pues para mí significa vivir para Cristo. Lo que el apóstol estaba diciendo es que su vida, a partir del momento de su conversión camino a Damasco, estaba centrada ¿en quién? En Cristo. ¿Y quién era su razón de ser? ¿Quién era su razón de ser? Cristo. Eso es lo que está diciendo. Aquí nos deja bien en claro que ya no vivía para sí mismo, ya no vivía para el mundo, ya no vivía para el pecado o de los deleites temporales del pecado, ya no vivía para amontonar riqueza, ya no vivía para la búsqueda de poder o de fama, no, ya no vivía para satisfacer los deseos de los ojos, los deseos de la carne, ya no vivía para la vanagloria de la vida. Entonces, ¿para qué vivía? ¿Cuál era su razón de ser o cuál era la razón de su vida? La razón de su vida era amar, era adorar en todas sus diferentes formas de adoración y era servir a Cristo. Y haciendo esto, llevar gloria a su nombre, ¿sí o no? ¿Cómo lo sabemos? Leamos juntos la primera epístola a los Corintios, capítulo 10, verso 31. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Si pues coméis o bebéis, ¿qué dice aquí? O hacéis otra cosa, cualquier otra cosa. Hacedlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Como bien lo expresa el autor de un canto que hemos cantado aquí, cuya letra dice, la razón por la cual yo vivo es ¿para qué? Es para adorarte. ¿Se acuerdan? La razón por la cual yo vivo. Sí, la razón por la cual yo vivo. ¿Cuál es? Es para adorarte. Ahora quizás usted se pregunte, bueno, pero ¿cómo obtenemos esa vida nueva? Yo quiero decirles que esa vida nueva no se compra. Esa vida nueva no se obtiene manipulando a Dios o negociando con Dios. No. No se obtiene pactando, no se obtiene sembrando, no se obtiene confesando. No. Para nada. Es una vida implantada en todo cristiano. Dios no hace acepción de personas. Es una vida implantada en todo cristiano y esta nueva vida Dios la da. Solo Dios la puede dar y la da por su gracia, es decir, como un favor que los pecadores no merecíamos recibir. ¿Por qué? Por haberle ofendido tanto, por haberle lastimado tanto viviendo esa vida de rebeldía que vivíamos, esa vida de menosprecio a Dios y a su precioso Señor y Salvador Jesucristo. Y todo esto por una sola razón, egoísmo e ingratitud. Esta nueva vida solo Dios la da.
Y en la epístola a los Efesios, capítulo 2, versos 4 y 5, el apóstol Pablo dice, pero Dios, fíjese bien, ¿pero quién? Pero Dios, ¿qué es qué? Rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos ¿en qué? En pecados. ¿Qué dice él? Nos dio vida, nos dio vida. Oiga, a veces me encuentro con personas que dicen, no, yo desde los 16 años soy cristiano, iba a tal denominación y ahora vengo aquí y bueno, Dios me ha hablado en su palabra y ya soy cristiano. Ay, ay, ¿cómo era su vieja vida? No, pues yo era cristiano siempre, nada más que aquí bien entendí otras cosas y ahora pues ya soy un mejor cristiano. O sea, antes no era tan buen cristiano como ahora. No se trata de ser mejor cristiano o no tan buen cristiano y ahora mejor cristiano. No. O eras cristiano o no eras cristiano. Y es lo primero que muchos quizás deberían de reconocer, pero no lo quieren hacer. Veamos de nuevo lo que dice aquí Efesios, o lo que dice Dios a través del escritor de Efesios, a través de Pablo. ¿Qué dice aquí? Aún estando nosotros, ¿qué? Muertos en pecados. ¿Cómo está una persona que realmente no se ha convertido a Dios? Aunque haya hecho la oración de aceptar a Cristo, aunque se haya congregado, aunque haya orado, ayunado, diezmado, ofrendado, predicado, servido, ido a seminarios, aunque haya llegado a ser copastor o pastor. ¿Saben cómo estaba si no se había convertido? ¿Saben cómo estaba? Muerto ¿en qué? En pecado, punto. No, es que no era tan buen cristiano, no estaba tan consagrado, me hacía falta todavía un poquito, hermano. Había algo, me decía un hombre el otro día, es que había algo que le hacía falta. Y le digo yo, ¿y qué era ese algo? Arrepentirme, hermano. Pero era cristiano. No, hombre, ¿qué no dijo Jesús? Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Sabe cómo estaba ese hombre? Muerto en sus pecados. ¿Y sabe qué necesitaba? Que Dios le diera vida juntamente con Cristo. Aquí hay solo dos estados. O estamos muertos en pecado o Dios nos ha dado vida juntamente con Cristo. No se engañe. Y qué duro es para muchos reconocer eso. Ese es el impedimento. Oiga, y usted, como le dije un día a una persona, usted, a ver, vamos a hacer una línea. Usted aquí era cristiano y hasta aquí era cristiano. Esta persona me dijo no. La segunda me dijo, bueno, yo sí era cristiana. Después con el tiempo me dijo, le quiero decir algo, cuénteme. ¿Sabe qué? ¿Se acuerda la pregunta que me dijo? Que desde que sí yo había aceptado a Cristo hasta hoy era cristiano. Y yo le dije que sí. No, pues no era. Gloria a Dios. Ahí comenzó Dios a hacer la obra. Desde el momento en que reconoció eso. ¿Cómo obtenemos esa vida? Esa vida solo Dios la da por su gracia. Óigalo bien. Solo Dios podía darnos nueva vida. Solo Dios podía darnos nueva vida estando muertos en nuestros pecados. Así como solo Dios pudo haberle dicho a Lázaro cuando tenía 4 días de muerto, Lázaro, sal fuera. ¿Y qué pasó con Lázaro? El hombre salió, ¿sí o no? Ay, amados. Y no solo Dios podía darnos nueva vida estando muertos como a Lázaro, sino que nadie más hubiera podido hacerlo, ni nadie más hubiera querido hacerlo. ¿Y por qué lo hizo? Qué impresionante pensar en esto. ¿Por qué lo hizo? Dice el apóstol Pablo, por su gran amor con que nos amó. Un gran amor. Un amor que no solo es grande en cantidad para así poder cubrir toda la multitud de nuestros pecados y maldades, sino que es un amor grande por el precio que Él tuvo que pagar por el perdón de todos nuestros pecados. El precio que Él tuvo que pagar para nuestra salvación, para darnos vida nueva y vida en abundancia. ¿Y cuál es este precio? ¿Quién me lo quiere decir? Este precio no es otro que la vida misma de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien murió y resucitó por nosotros. Ahora, ya que sabemos cómo obtenemos esa vida nueva que solo viene de Dios, ¿cómo vivimos esta vida nueva con y para Cristo? ¿Saben cómo la vivimos? La vivimos por fe. El apóstol Pablo nos lo confirma cuando escribiendo a los Gálatas les dice,
Y lo que ahora vivo en la carne, esto es, en este cuerpo de carne, ¿lo vivo en qué? En la fe del Hijo de Dios. Lo vivo por medio de la fe, por medio de la confianza en Jesucristo. Insisto, así como somos salvos por la fe y solamente por la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, solamente podemos vivir esta nueva vida por la fe, es decir, por la confianza y por la dependencia continua en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien ya vivió antes que nosotros esta nueva vida cuando caminó en esta tierra, como verdadero Dios y como verdadero hombre, para dejarnos un ejemplo, para que sigamos ¿qué? Sus pisadas. Ahora quizás se pregunte, ok, ya sé cómo la obtengo, cómo vivo este tipo de vida. Pero bueno, ¿cuándo la obtengo? ¿Quién me quiere decir cuándo se obtiene? Este tipo de vida se obtiene ¿cuándo? En el mismo momento, en el preciso instante en que todos nuestros pecados son perdonados por Dios, por medio de la fe o la confianza que tenemos en que nuestro Señor y Salvador Jesucristo murió en esa cruz, en el Calvario, en nuestro lugar. ¿Para qué? Para recibir el castigo que todos nosotros, los aquí presentes, debíamos haber recibido de manera justa por causa de Dios. O de manera justa de parte de Dios, más bien. De manera justa de parte de Dios, ¿a causa de qué? A causa de haber pecado contra Él y nuestro prójimo. Obviamente que, como alguien escribió, es necesario que verdaderamente nazcamos de nuevo. ¿Por qué? Porque la salvación trae vida espiritual a los muertos. Es decir, cuando una persona es realmente salvada por Dios, cuando todos sus pecados son lavados y limpiados por la sangre de Cristo, por la fe que es en Él, es cuando en ese momento Dios da vida espiritual. Ahora, quizás usted se pregunte, ¿por qué sucede en ese momento en que somos perdonados por Dios? No solamente por lo que Cristo hace al morir por nosotros y resucitar por nosotros, sino por esa unión posterior con Cristo. Con Cristo, que es la fuente de vida. Por cuanto Él es ¿qué? Es el camino, la verdad y la vida. Por cuanto Él es la resurrección y la vida. Como Él le dijese a Marta, la hermana de Lázaro. ¿Y en qué momento se lleva a cabo este perdón de pecados y esta unión con Cristo? Cuando Jesucristo nos lava y nos limpia y posteriormente o de inmediato viene a morar en los verdaderos cristianos, en la persona divina del Espíritu Santo. Amén. Ahora bien, ya vimos qué motivó a Dios a hacer esto. ¿Qué motiva a Dios a darnos vida nueva? El amor. Por su puro amor con que nos amó, dice Pablo. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué motiva al cristiano o qué motiva al discípulo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a vivir esta vida nueva con Él y para Él? ¿Qué le motiva? El amor. El amor. El amor de Dios para con Él y el amor de Él o de ella para Dios. El amor de Jesús para con Él o con ella y el amor de Él o de ella para Jesús. Eso es lo que realmente le motiva, es lo que le impulsa. El apóstol Pablo habla de sí mismo, pero yo quiero decirles que este debe ser el testimonio personal de toda persona que ha nacido de nuevo. Yo no quiero que tengamos los ojos puestos en Pablo, quiero que tengamos los ojos puestos en nosotros. Tengamos a Pablo como referente, pero todo esto debe ser real en la vida de cada persona que dice que es cristiana, que dice que es salva, que dice que ha nacido de nuevo. En la segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versos 14 y 15, ¿qué escribió el apóstol al respecto? Porque el amor de Cristo nos constriñe. Dice, pensando esto, ¿qué pensaba? Precisamente en el gran amor que llevó a Jesús a esta gran obra de amor, morir.
Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Dice, y por todos murió, ¿para qué? Repita conmigo, para que los que viven ya no vivan para sí. Qué claro. Para que los que viven ya no vivan para sí. ¿Sino para quién? Sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Cuántos dicen amén? Adam Clarke escribió allá en 1700 y algo. Si todos estaban muertos y en peligro de perdición eterna, y si Él murió por todos para salvarlos de esa perdición, la conclusión justa, ya estas personas no se pertenecen a sí mismos, sino que han sido comprados con su sangre, la sangre preciosa de Jesús. ¿Para qué? Para que ya no vivan para sí. Porque este camino, dice Clarke, es el camino a la ruina final, sino que ahora vivan para aquel que murió e hizo así expiación por los pecados de ellos y resucitó por ellos para su justificación. Si el amor es lo que nos impulsa, ¿cuál es el motor que nos mueve a vivir esta nueva vida? Es algo que no se puede vivir en nuestras fuerzas. Hay una traducción de la Biblia que nos da la respuesta de cómo podemos vivir esta nueva vida con Él y para Él. Cuando traduce la parte final de Romanos 6:4 y la traduce así: y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, así también nosotros podemos vivir una vida nueva. Así vemos, como les decía, que no es en nuestras fuerzas que podemos vivir esta vida nueva con y para Cristo, sino por medio del poder de Dios. Poder que Él mismo pone a nuestra disposición cada día, y eso quiero que quede claro, cada día, en cada momento, en cada lugar y en cada circunstancia. Y así como se necesitó el glorioso poder de Dios para levantar de la tumba el cuerpo de Cristo, así se necesita la misma energía o el mismo poder para vivificar el alma muerta de un pecador y capacitarle para andar en vida nueva. Así es que no debe de haber ningún temor de ¿y cómo voy a vivirla? Ya eso está garantizado. Y esto está asegurado por el mismo Dios que te llama a vivirla y que te da nueva vida. Amén. Y finalizo con una frase: si Cristo murió por nosotros, lo menos que podemos hacer es vivir para Él. Cerremos nuestros ojos y despidámonos con una oración. Oh Dios, concédenos el privilegio de vivir para ti. Ven a perdonar los pecados de todos aquellos que arrepentidos han venido a ti confesando sus pecados y suplicándote misericordia, y con el poder con que resucitaste a Jesús, resucítales de esta su muerte espiritual y dales vida nueva, Señor, para que puedan vivirla contigo y para ti, oh Jesús. Y no solo dales vida nueva, oh Padre, yo te lo ruego, sino el poder para vivir esa vida nueva cada día por tu amor y tu misericordia, Señor. Y que entiendan que si tú has muerto por ellos y ellas, lo menos que pueden hacer ahora es vivir contigo y para ti, Señor. Yo te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, para que sea hecho, Padre. Amén.